Muy buenos días, bienvenidos a esta clase que estamos dando en un curso de nombre un poco extraño, el derecho como causa de desorden social. Esto seguramente, así se llama el curso, y seguramente ha de llamar la atención a muchos, porque el derecho, si se ha inventado, si se ha creado por el hombre, es para poner orden allí donde reina el desorden. Y sin embargo, este curso tiene el coraje de llamar al derecho argentino, como causa de desorden social. Y esto tiene que ser explicado. Lo que hemos visto en las clases anteriores ha concurrido a lo que con estas clases faltantes vamos a completar este curso, no solamente dando nociones de carácter económico, filosófica y legales, sino tratando de comprender nuestra auténtica realidad contemporánea de estos días. Uno de los problemas que se presenta y que de mi punto de vista quizás no esté acertado, pero yo propongo entender ciertos problemas sociales argentinos como causados por el derecho positivo vigente. Parece un absurdo, porque el derecho se dicta para poner orden allí donde reina el desorden. La tesis de este curso es inversa. La Argentina sufre desórdenes sociales, no todos, pero los más mayúsculos por causa de su derecho vigente. Decir esto y decirlo en la Facultad de Derecho no carece de cierto atrevimiento y tiene que ser de alguna manera explicado y justificado. Quiero aclarar que lo hago para subrayar el problema, no es el único problema, pero como está absolutamente desatendido y sin embargo tiene mucha importancia, vale la pena subrayarlo, opacar, por decir así, otros problemas. No porque no existan, sino para poner de resalto a este que no se ve. ¿Por qué sostengo yo que en la Argentina el derecho es causa de desorden? No se puede resolver o contestar esta pregunta ubicándonos aquí y ahora como si hubiera habido un accidente en la historia argentina. Esto no nos lleva a ninguna conclusión y sin embargo es el pensamiento dominante. Uno escucha los comentarios de los periodistas, escucha los análisis de expertos y generalmente se refieren a fenómenos que ocurren aquí y ahora con causas que se han generado ayer o antes de ayer. Pocos son, y son excepciones, los que tratan de encontrar los problemas de hoy con raíces quizás desde el mismo nacimiento del país. Esto no es fácil hacer, exige un mayor conocimiento, un distinto enfoque de la realidad. Yo diría lo siguiente, una cosa que está casi fuera de discusión, que es algo de las verdades sabidas en la Argentina, es que a fines del siglo XIX, allá por los 1870 aproximadamente, la Argentina entró en un rumbo descollante. Ya lo he dicho en clases anteriores, este vasto territorio de casi 3 millones de kilómetros cuadrados, 2.800.000, facilitemos el número para hacerlo más comprensible, 3 millones de kilómetros cuadrados, con un clima y una tierra excelente, pero despoblada. La población para entonces, no tenemos la cifra exacta, pero no erramos demasiado si calculamos que la población que existía en el país rondaba el 1.000.000 de habitantes. 30 años después, 40 años después, no son nada prácticamente, es la vida de una persona. 40 años después, hablamos del año 1910, la Argentina era marcada como el país del futuro, el que había tenido más extraordinario progreso en tan corto tiempo
desde el año 1870 al año 1910, año que, como he dicho en clases anteriores, era el año del centenario de la Revolución de Mayo. Así que se reunían dos motivos: uno emotivo, espiritual, el festejo de la Revolución de Mayo, y el otro poder hacerlo mostrando estos resultados prácticos. ¿Cuáles eran los resultados prácticos? Es que la Argentina despuntaba como un país de los primeros del mundo en su capacidad de producción de alimentos para el resto del mundo, especialmente para Europa. Y no sin cierta jactancia, excusable, no pocos sostenían que la Argentina era el más firme competidor en el mundo, nada menos que de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy puede parecer un dislate, no lo era en aquel tiempo. No lo era en aquel tiempo porque las visitas de los ministros argentinos a Washington eran asuntos relevantes, porque el país había logrado esa prosperidad en tan poco tiempo. Luego tenemos una desgracia que no es nuestra culpa. La desgracia es una decadencia en el mundo europeo con la llamada Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. La guerra en sí mismo fue un desastre, pero las consecuencias de la guerra fueron peores que la guerra misma, porque de esa guerra, con otros pensamientos originarios anteriores, con ciertos ideales que se incorporaron a las masas, dio lugar en Europa a una transformación fundamental de su orden político y económico. Hasta ese año 1914 había reinado para el mundo europeo y el mundo americano el llamado libre comercio, con sus imperfecciones, defectos y críticas muy justificadas. Pero había existido el ideal puntualizado por Adam Smith y otros clásicos del libre comercio, de la libre economía mundial. La guerra del 14-18 canceló ese proyecto e instaló, como consecuencia del conflicto bélico y otras ideas en boga, la idea de que cada nación tenía que protegerse a sí misma de sus vecinos, de sus competidores, y nació como ideal el proteccionismo económico. Producir para uno, para que cada uno pueda consumir de sí mismo. Esto fue una verdadera desgracia para el mundo europeo, con distintos matices, pero para la Argentina fue el cierre de los puentes de su principal actividad, que era la exportación de artículos o productos agrícolas ganaderos, que además permitían esos ingresos obtenidos de la ferocidad de sus campos y la productividad, permitían ya un real nacimiento de una industria nacional. Eso se cortó de golpe. Se cortó de golpe cuando Europa se cerró sobre sí misma y entonces no teníamos a quién vender en las mismas condiciones anteriores. La situación fue más o menos sorteada en los años 20 después de la guerra, pero llegamos al año 1930, en donde, además del conflicto externo, tuvimos la crisis del golpe de Estado de 1930, vinculado en cierta medida con esto, en donde se derroca el gobierno democrático del presidente Irigoyen y se establece una dictadura militar provisoria, pero que habría de dar paso a un nuevo instrumento económico. Pensado durante este golpe de Estado que duró de los años 30 al año 31 inclusive, cuando es electo el gobierno siguiente que va a presidir el presidente Justo, resulta que se presenta como proyecto de ley provisorio, solamente por 3 años, un recurso necesario para el Estado. ¿Por qué necesario? Porque caídas las exportaciones, esa fuente de ingreso
que era el cobro de los derechos de exportación, cesa. Entonces, el modesto Estado argentino, porque no tenía grandes gastos, sin embargo, no los podía afrontar cayendo estos derechos de exportación, no habiendo exportación. Entonces, por una postulación del ministro del gobierno de entonces, el Parlamento argentino aprueba en el año 1932, con carácter provisorio, la llamada Ley de Impuesto a los Réditos. Nombre que yo, como dije en clases anteriores, muy distinguido, tan distinguido como oscuro, que en realidad era la creación de un impuesto a los que trabajaban e invertían sus ahorros como forma de capital. Esta ley de impuesto a los réditos, no obstante, fue dictada por excepción, con carácter provisorio y solo por 3 años. Ahora tenemos entonces una segunda legislación. La primera que hemos citado ya en clases anteriores era el Código Civil, que organizaba en cierta medida el orden económico de mercado que establecía la Constitución Nacional. Con esto no estoy sosteniendo que por causa del Código Civil se hubiera establecido un recto sistema económico de mercado. No, lleno de defectos, pero era el sistema económico de mercado. La ley de impuestos a los réditos fue un complemento negativo a este sistema que ya no era perfecto. El crecimiento del país entre el cierre externo y esta doble legislación que vamos a analizar en este curso con más detalle, significó una especie de, no postración, pero una especie de una Argentina triste que se deslizaba por los años 30, 40, casi abandonando sus perspectivas de futuro. Este motivo, u otros que lo sabía y muchos, llevó en definitiva a que el 4 de junio de 1946 un grupo de oficiales del ejército diera un golpe de Estado, en ese momento aparentemente solo al efecto de derrocar al presidente electo Castillo. Pero en verdad, este grupo de oficiales que dio ese golpe de Estado tenía en sí varios proyectos, principalmente el de participar de alguna manera en el nuevo estilo de orden mundial que se había generado en Europa después de la guerra del 14. ¿Cuál era este nuevo estilo? Este nuevo estilo es que la economía de mercado, a la cual no se llamaba economía de mercado, sino economía capitalista, no era suficientemente útil al país y que en cambio una economía de carácter más nacionalista, pensemos que los regímenes proteccionistas en Europa estaban dominados por este acento nacionalista, bajo distintos nombres, así que calzaba muy bien en este grupo de oficiales. Aunque parezca mentira, las palabras acá tienen su peso. En verdad, no se pretendía poner una economía de mercado mejor. Lo que se quería era sustituir el capitalismo. Y esta es una palabra infernal que yo diría necesitaríamos el favor de los dioses para que los hombres de estudio abandonen el uso de la palabra capitalismo. No porque haya sido siempre un error, no, es que se ha transformado en el nombre de las más diversas economías de los pueblos. Recientemente, hace apenas unos días, un hombre muy distinguido saca un artículo en La Nación en donde dice textualmente, permítame que lo lea, la Argentina y el capitalismo, y sostiene en su artículo la conveniencia de restablecer mejor el capitalismo. No voy a nombrar al autor, con el cual tengo un gran aprecio y respeto, pero yo le preguntaría, ¿a qué se refiere con el capitalismo?
Dudo que haya algún argentino de cualquier posición y educación que no tenga una respuesta con respecto a lo que es el capitalismo. El problema es que ninguna coincide. Para uno es el veneno público número uno, para otros es el camino hacia el paraíso, para los otros un enchastre fenomenal. Yo, mis queridos alumnos, una especie de recomendación profiláctica, rechacen usar la palabra capitalismo. En verdad, el autor este que acabo de citar, cuyo nombre reservo, pero que no es su exclusividad, cuando menciona capitalismo, en realidad se está refiriendo a una cosa más compleja que merece su explicación y trataremos en el curso este de aclararla. Se refiere a la economía de mercado. Y acá sí le conviene detenerse. ¿Por qué? Porque resulta que en ese golpe de 1932 lo que se reforzó fue la intervención económica del Estado en la economía, sin alterar la sustancia de la economía de mercado aconsejada a establecer por la Constitución Nacional. Pero sí reforzaba la intervención del Estado. En 1943, en ese deslizamiento, digamos así, en ese deslizamiento del vocablo y del pensamiento, nace la idea, se asienta la idea de la planificación estatal de la economía. ¿En qué consistía esta idea? En que el Estado, en la actualidad, no era simplemente un guardián del orden económico establecido, como sostenían los antiguos liberales, sino que el Estado era un actor formador del orden económico. En verdad, siendo ecuánime, no dejaban de tener cierto grado de razón. En la vida contemporánea, el Estado, como expresión del orden político, es un concurrente indispensable para establecer el orden económico, inclusive tratándose de una economía de libre mercado. Si no hay leyes y un Estado que las haga cumplir estableciendo esa economía de mercado, múltiples intereses envenenan este orden y lo degradan. Así que no carece un punto de verdad. Pero lo que se sostenía en 1943 era algo distinto. Que el Estado, como la organización suprema de la sociedad argentina, tenía que organizar la economía. No se dijo así de entrada, pero ese era el pensamiento, en algunos conscientes, en muchos latentes, pero un sentimiento general, justificado porque había muchos desarreglos sociales. Fíjense un detalle que estoy seguro que ustedes ignoran, pero ese golpe de Estado de 1943, el primer decreto que nombró en el año 43, no fue aparentemente sobre economía. ¿Saben cuál fue? Fue un decreto decreto ley, por el cual se congelaban los precios del alquiler pactados por las partes en todo el país, los urbanos y los rurales. 2. No solamente se los congelaba, sino que se los rebajaban el precio pactado en un 10%. Y 3. Vencido el plazo que las partes hubieran pactado, no se podía desalojar al inquilino si no fuera que fuera un delincuente o estuviera destruyendo la propiedad. Estimados alumnos, hayan querido o no hayan querido, con este decreto ley dictado entre la noche a la mañana, se modificó la naturaleza del derecho personal de locación. Se lo puso casi en condición de derecho real. El inquilino pasó a ser, de hecho, el dueño de la propiedad. Una cosa terrible, jurídicamente terrible, pero tenía un efecto económico formidable. ¿Cuál es? Que los inquilinos de entonces, en sus casas de domicilio y sobre todo en sus pequeños negocios
de comercios, talleres, industrias que tenían los locales alquilados, se olvidaron del problema del alquiler. Uno, quedaba congelado. Dos, se lo reducían un 10%. Tres, no se lo podía desalojar al vencimiento. Entonces, palo y a la bolsa. El problema que tenía en zozobra a comerciantes pequeños comerciantes, industriales, productores, empleados, etcétera, etcétera, cesaba. Pasaba a ser casi la tranquilidad del dueño de la propiedad. Así que no es de extrañar que en el año 44 y 45 ya se notaron los efectos de este aliento económico. Olvidado el problema del alquiler. Piénsenlo hoy. Piensen cuántas familias viven angustiadas pensando que le van a aumentar el alquiler o que le van a pedir desalojo. En estos días, una vez más, se acaba de prorrogar un sistema de locaciones según el cual el contrato de alquiler es contrato, pero no tropo. Es decir, es un contrato condicionado, particularidad que tiene el contrato de locación que en algún momento vamos a detenernos a analizar. Pero el hecho que este fue el motor de arranque de ese golpe de Estado, arranque económico, de la reforma económica que iba a emprender ese golpe de Estado del 4 de junio de 1943. No voy a entrar en detalle, pero sepan ustedes que en el curso de 3 años, 4 de junio del 43 a 4 de junio del 46, ese gobierno militar de facto dictó arriba de 130.000 leyes de contenido económico. Cambió el orden económico argentino radicalmente. ¿En qué sentido? Y lo transformó de un orden económico en donde las conductas de los particulares se orientaban por los mercados a un orden económico centralmente dirigido por el Estado. Tengan en cuenta que estoy hablando en términos globales como para mostrar el gran cambio. Obviamente que subsistían economías particulares, la señora iba a comprar las cosas al mercado, a la feria, etcétera, etcétera. Los pequeños talleres subsistían, podía engañar a la vista, pero la dirección de la economía en cuanto a la producción económica, en cuanto al consumo y el sistema monetario, eso quedaba en manos del Estado. La prueba, digamos, legal más evidente es que no solamente se dictaron estas arriba de 16.000 decretos leyes para establecer este nuevo orden, sino como efecto de esto, después de asumir el 4 de junio de 1946 como presidente consecuente de este golpe de Estado, el entonces general Perón, en el año 1949 se modifica la Constitución argentina para darle, se la sustituye a la Constitución del 53 por una nueva Constitución. Una nueva Constitución que reflejaba el orden que ya se había establecido mediante aquel caudal de decretos leyes. No vamos a analizar la Constitución. Se piensa entre los juristas y los políticos que fue derogada tras el golpe de Estado de 1955, lo cual es verdad, pero lo que no es verdad es que lo que se derogó fue el texto de la ley, pero no el país que se constituyó conforme a esa ley. Esto es otra cosa distinta. Hay que acostumbrarse, los hombres de derecho tienen que acostumbrarse a ser muy prudentes en distinguir entre el derecho establecido, que todavía le falta la vigencia, y el derecho eficaz que se transforma en real conducto de los habitantes. Si esto no se tiene en cuenta, la opinión de los juristas vale para muy poco, al menos para ordenar un país. Si no se tiene en cuenta esto, entre el derecho vigente y el derecho que se ha vuelto eficaz, no se entiende nada. Vamos a un caso concreto. ¿Quién ignora que en la capital federal y alrededores hay lugares como La Salada,
en donde se practica una especie de libre comercio clandestino, pero clandestino a la vista de todos, en donde una especie de ínsula se maneja un sistema económico que no es el sistema económico en el resto del país. Es importante este hecho, en sí mismo es tan importante como el robo. ¿En qué sentido? Que es un hecho que está al margen de la ley. Pero de otro punto de vista, está mostrando que es un orden económico que se instala dentro de otro orden económico. ¿Es posible esto? En los hechos sí. En los hechos sí. Y atención, no se olviden que nuestro país, antes de la Revolución de Mayo, ya ofrecía características de ese tipo. Una cosa era el orden económico que mandaba establecer el monarca español para estas tierras, y otro era el orden económico que, entre comillas, los contrabandistas practicaban en la realidad, a tal extremo que en esa época, en los años 1700, se había acuñado un pensamiento oficial. Llegaba un decreto ley del monarca español. Lo leía el virrey en la Argentina y decía, se acata, pero no se cumple. ¿Y eso qué? Bueno, se acata porque es una disposición del rey, pero no se cumple porque las circunstancias imperantes de acá no permiten cumplirlo. Parece un principio extraordinario. Ese principio todavía late en la sociedad argentina. Las leyes se dictan, se acatan, pero no se cumplen. Esto, que puede parecer insignificante o un chiste de mal gusto, la verdad es que está hablando de una duplicidad de órdenes económicos. Un orden económico, el legal, que hay algunos que no pueden escapar de él, y otro, el real, que es el que cumple la gente según sus necesidades y oportunidad. Lícita en el sentido que no alcanza a ser un robo, un crimen material. Es algo que ya se aparte. Ahora, esta duplicidad de órdenes económicos, muy gruesa, una multiplicidad de órdenes económicos, y tiene que traer necesariamente un estado de confusión para sus participantes, mental, espiritual, y un estado de desarreglo social, en donde la vida real concreta no se puede ajustar a los cánones de lo que dice la ley o lo que dice los hechos consumados. Hay un detalle sobre el cual voy a volver más adelante, pero me gustaría mostrarles ya ahora para graficar lo que quiero decir. En la Constitución Argentina, en su preámbulo, un vigente, hay una invitación, la hemos citado ya varias veces, una invitación a todos los hombres del mundo que quieran venir a este país para trabajar el suelo argentino. Es vigente. Ahora, la cuestión que debía preocupar más de lo que ocurre a los hombres de derecho, en el grado que estén, ¿cómo es que esa disposición constitucional puede explicarse o puede entenderse con esta otra realidad? Permítame que se las muestre. Este es un gráfico del año 2019. Es un gráfico de alrededor de Buenos Aires, la capital, y conforma el territorio del Gran Buenos Aires. Los puntitos negros que ustedes ven ahí marcan las villas miserias que existen en el Gran Buenos Aires. No están los de la capital. Se calcula que alrededor del Gran Buenos Aires hay cerca de 1.800 villas miserias. Bueno, pongamos bien los nombres. Barrios carenciados, barrios humildes, pero prácticamente, materialmente, no se diferencian las unas de las otras. No tienen agua corriente, no tienen servicio de gas, no tienen electricidad, o lo hurtan robándola de un cable. Es decir, cerca de 2.000 villas miserias. Esta es la realidad. Ahora, ¿cómo se concilia
la gran invitación del preámbulo con este desastre, que no puede en Argentina una enorme cantidad de gente. Esa población que le estoy citando, ¿saben a qué número alcanza? A cerca de 2 millones de personas. Se habla, por supuesto, de familias. Son 300.000 familias. Pero resulta que estas familias de gente humilde no tienen un hijo y nada más. Generalmente, por distintas razones, entre el afecto, tienen varios hijos. Entonces, supongamos que sí, que sean 300.000 familias. Con 5 hijos cada una es suficiente para hacer los números, para ver la cantidad de personas que significa. En realidad, alcanza a ser casi el 12% de la población argentina. En el Gran Buenos Aires, lamentablemente tengo una muy mala noticia. Bueno, noticia hasta cierto punto. No hay capital argentina importante, léase Rosario, Córdoba, Mendoza y la mayoría del país es cuyas ciudades capitales carezcan de villas miserias. O sea, estoy diciendo que un país que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, un clima extraordinario, que hay que averiguar por el almanaque si se está en invierno, en primavera o en verano, con un territorio fértil y un gran regadío. Resulta que enorme cantidad de millones de personas, de sobre 40 millones de personas, el 10 o el 12%, estamos hablando de 4 o 5 millones de personas, están viviendo en Villa Miseria, que significa que no tienen un sitio en donde establecerse dignamente como los demás. Pero digo yo, cuesta tanto trabajo ver la realidad y preguntarse, los hombres de derecho al menos, ¿qué tiene que ver el derecho con esto? Bueno, realmente es notable y habla de una perturbación mental, un estado de conciencia, porque nadie ignora, por ejemplo, que la esclavitud no ha cesado, pero la esclavitud como institución legal depende del derecho. Hay esclavitud legal cuando el derecho positivo la tolera, la acepta e inclusive la auspicia. Hoy parece extraño. ¿Cómo no va a parecer extraño cuando nuestra propia Constitución castiga como crimen el cometer esclavitud? Ahora, no quiere decir que los esclavos en la Argentina, en el sentido antiguo, hayan reaparecido, no. Pero las condiciones materiales de esclavitud se pueden presentar en fenómenos como el que yo le acabo de citar, de gente hacinada en poblaciones que viven en territorios altos reducidos. Le doy el ejemplo no tirado a la marchanta, real. Cuando uno pregunta, ¿cuál es la población argentina? Calcula unos 45 millones de habitantes. Ok, pero dígame la densidad. Y la densidad es fácil. 45 millones de habitantes dividido por 2.700.000 kilómetros le da unos 16 habitantes por kilómetro cuadrado. ¡Qué extraordinario! Un país que no sufre hacinamiento. Hay 16 habitantes por kilómetro cuadrado. No, 16 habitantes por kilómetro cuadrado está en el Google, pero no en la realidad. ¿Cómo no? No, en la realidad es otra. Por ejemplo, Capital Federal. ¿Cuál es la densidad de población? 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. 15.000 habitantes, pero usted me ha dicho que eran 16 habitantes. Sí, en la media general del país, pero en la Capital Federal son 15.000. Caramba, es bastante más. Bueno, pero no es lo peor. ¿Cuál es lo peor? Y que tenemos barrios en la Capital Federal, como la Villa 1114, que la densidad poblacional es de 45.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces ustedes tienen un desastre. ¿Cómo que? Y sí, porque tienen un territorio tan inmenso, tan rico, tan bien dotado, y tienen la gente como piojo en costura. ¿Qué cabeza tienen ustedes? No, es muy buena cabeza. Tenemos 5 premios Nobel, nos destacamos en el arte, en la ciencia, en muchas cosas.
pero me parece que le fallan en el derecho. En el derecho no la pegan, porque tiene un derecho que le está dando estos resultados. Parece ofensivo, pero no es ofensivo, es descriptivo de la realidad. Vamos a entrar entonces saliendo de este panorama así visual, geográfico, económico, vamos a hurguetear un poco en ese derecho argentino. Primero, nunca hay que olvidar que la Argentina no nació el 25 de mayo de 1810. Para el 25 de mayo de 1810 era una anciana respetable que tenía 250 años aproximadamente. ¿Por qué digo esto? Y digo porque de cualquier manera, vea como se lo vea, eso que va a ser la Argentina ya se había gestado lentamente a través de 2 siglos y medio desde que llegó don Juan de Garay acá a Buenos Aires y otros antes por el lado de Santiago del Estero, Mendoza, etc. Así que no somos tan jóvenes como argumentamos, no. La juventud nuestra radica que recién al final del siglo XIX constituimos o tratamos de constituir el país actual. Y aquí tenemos que distinguir dos pasos que yo les sugiero tengan siempre presente. Hay un primer momento de constitución formal que todos conocen, que se llama la Constitución. Y esa Constitución se nombra como la Constitución 1853-60, porque se aprobó primero para todo el país, menos para la provincia de Buenos Aires, luego se incorporó la provincia de Buenos Aires en el 60, y bueno, hubo reformas, pero inclusive la de 1994, reciente, es una complementariedad a esa constitución originaria. Ergo, aquí tenemos la constitución jurídica fundamental vigente. Su pieza de oro es el preámbulo. Vuelvo a insistir, un preámbulo que se ajusta a la realidad. Porque dice, al final de todas las promesas que da, que a raíz de esta bendita tierra y posibilidades que se le ofrecen, se invita a todos los hombres del mundo a poblar el territorio argentino. Ahora yo pregunto, hace años, décadas, que no escucho a ningún presidente, a ningún candidato a ser presidente que diga que en su programa tiene traer más gente al territorio argentino. Yo creo que si dice eso, obviamente no gana las elecciones, porque la opinión general es que el país está repleto. Y en cierta medida tiene razón. Si tienen 45.000 habitantes por kilómetro cuadrado en la Villa 1114, ¿cómo se le ocurre a alguien traer más gente? Pero eso es la Villa 1114. ¿Y cuál es la población de Santa Cruz? ¿Cuál es la población de Chubut? ¿Cuál es la población de Catamarca? Estoy hablando de las provincias más opuestas. ¿Cuál es la población de Formosa? Si ustedes toman el territorio de Formosa, que son 70.000 kilómetros cuadrados, si no me olvido ya de estas cosas, tendría que tener una población de 4 o 5 millones de habitantes. No las tiene. Es una provincia desierta. Todas son provincias desiertas. La Argentina es un país desértico. Ahora, cuando usted toma la población concentrada en Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Rosario, el Gran Rosario, Córdoba, la Gran Córdoba, Mendoza, lo junta todo esto y ve el territorio que ocupan, y sí, le da una cifra de aglomeración. Ahora, si toma todo el territorio nacional, la Argentina sigue siendo un desierto. Y aunque parezca mentira, este es el reto, el desafío fundamental que le ofrece la realidad argentina a los políticos y a los juristas argentinos. ¿Cómo explicar este misterio? Que la Constitución mande a poblar el país y en los hechos el país aparece superpoblado, conglomerado, congestionado. Bueno, vamos a tratar de explicar algo acá de eso. Lo que manda a poblar el país y establece las normas para hacerlo es la Constitución Nacional. El primer obstáculo para poblar el país es el Código Civil dictado en 1870 que sigue vigente a la fecha. ¿Cómo me dice eso usted?
¿Cómo me dice que el Código Civil va a ser un obstáculo a poblar el país? Bueno, hombre, lamentablemente es así. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, le voy a explicar. Le voy a explicar con un gráfico que he preparado para ustedes. En este gráfico, que ustedes pueden ver acá, yo he dibujado en negro a la tierra. La tierra esa que se mete la pala, que se pone el ladrillo, sobre la cual se levanta la casa o se planta el maíz. La tierra, lo físico. En rojo, como una especie de montañita ondulante, lo llamo valor. Es el valor de la tierra. Son dos cosas distintas. El valor no es una cosa, es una apreciación subjetiva de la población respecto a lo que vale un lote de tierra. La tierra es una cosa. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Que la tierra para la Argentina es finita, no es que sea delgadita, es limitada. Es decir, es un territorio, arregló sus cuestiones de límite y no se puede extender para ningún lado. Es lo que la historia le ha asignado. Perfecto. Pero el valor, no. El valor no, porque como el valor es el producto de la demanda de tierra, dígame dónde hay mayor demanda y más vale la tierra. No, que la tierra vale más donde es más rendidora. Sí, por supuesto. Pero rendidora ¿para qué? Una cosa es que rinde para que produzca más girasol y otra que rinde más porque es la calle Florida para vender prenda de moda. Entonces, la palabra rendidora es engañosa. ¿Qué es lo que rinde? Si se trata de rendimiento de cosas, puede ser diversa. Pero si es rendimiento de valor, entonces el precio marca la relación de la tierra con su valor. Entonces esta curva roja marca que el valor de la tierra argentina difiere conforme haya sido demandada o aplicada. Pero esta diferencia que yo hago entre la tierra y su valor, que no la ignora la realidad argentina, no es que yo haga un descubrimiento fenomenal. No. Les puedo mostrar a ustedes, por ejemplo, este otro gráfico. Vamos a ver si lo pueden comprender. Este es un gráfico que ustedes ven que la curva, abajo están los años, y la curva asciende. ¿Saben qué marca la curva ascendente? Con un poco de oscilaciones, pero siempre ascendente. El costo del valor de la tierra. Rural, no la urbana, la rural. Crece sin cesar ese aumento de valor. Bueno, quizás en las chacras X disminuye por H o por B y en la provincia tal aumentan, pero en general el valor de la tierra aumenta y no hace falta ser muy inteligente para eso. Aumenta porque siempre hay más gente, aunque sea por nacimiento, y siempre hay más demanda de alimentos, más demanda de vivienda, y la tierra es finita, es escasa, de tal manera que el valor de la tierra tiende a aumentar. El valor de la tierra, no la tierra, el valor de la tierra tiende a aumentar. Pero para el Código Civil, el valor de la tierra y la tierra es una cosa única. El que compra un lote del terreno no compra el lote y su valor. Compra el lote del terreno completo. Dejó de lado las edificaciones que haya. Hablo de la tierra. Nunca he visto un escribano que diga le vende el lote del terreno y además el valor que está arriba. No es culpa del escribano. Es que el Código Civil automáticamente incorpora el valor a la cosa como una sola unidad. Cosa y valor son lo mismo. ¿Y son lo mismo? No. Si vamos al caso de autoría, la tierra es una obra de Dios o de la naturaleza, no de los hombres. No hay ningún argentino que haya creado un lote de terreno. No, que lo despejó, bueno, sí, lo despejó, le quitó la arena que tenía encima, lo mejoró, sí, pero crear la tierra, no, movió las cosas de su lugar, sacó la tierra de acá, las puso allá, como el agua la corrió para otro lado, pero ya la naturaleza vino dada por Dios. La tierra es una cosa dada. Y el valor
Ah, no. Esa es una cosa creada. ¿Por qué? Creada por la demanda social. Si hay demanda social, aumenta el valor. Pero esa distinción entre la tierra y el valor no la registra el Código Civil. ¿Es que Vélez Sarsfield ignoraba esto? No. Esto sí que merece una monografía por separado, no un curso. Porque resulta que el anciano Vélez Sarsfield, redactor del Código Civil, cuando era septuagenario, por su propiedad, era un mozalbete en la época del gobierno de Rivadavia. Y no demasiado mozalbete, porque era miembro de ese congreso, del primer congreso, en la época de Rivadavia. Y en la época de Rivadavia, donde el joven abogado cordobés estaba haciendo sus primeras letras, en ese año, 1826, se dictó la Ley de Enfiteusis Argentina, primera ley en el mundo en donde se distinguía entre la tierra y su valor. La Ley de Enfiteusis de Rivadavia, no en esas palabras, pero su espíritu era el siguiente: tierra para todo el mundo, el valor de la tierra para los recursos públicos. Y eso lo vivió Vélez Sarsfield, lo vivió. Fue testigo de ese congreso de 1826, que trabajó desde el año 1813 hasta 1826 a ver qué invento podía hacer para que hubiera tierra para todo el mundo y los gastos públicos pudieran ser sufragados con el crecimiento del valor de la tierra. Una maravilla. Un autor uruguayo pondera a la República Argentina de esa época por haber descubierto ese método llamado por la ley de enfiteusis. Permítame un paréntesis respecto de esta extraordinaria ley. Primero, no conozco ningún profesor universitario de Derecho y Economía que hayan dedicado un curso a explicar la bondad de la ley de enfiteusis. Pocos son los que la nombran, pero la nombran como dice, sí, fue una ocurrencia de la Revolución de Mayo. ¿Ocurrencia? Sí, claro, fue una ocurrencia. Pero una ocurrencia para establecer una extraordinaria Argentina, en donde la tierra fuera para el que la trabaja y el valor de la tierra para sufragar el gasto público. Pequeña ocurrencia. Tanto es así que por esa ley fue derrocado Rivadavia. ¿Cómo por esa ley? Y sí, si ustedes leen la historia, hubo 10.000 pendencias en esa época, pero el resultado final de todas esas pendencias, de ese lío de conventillo, es que Rivadavia tuvo que renunciar y emigrar junto con sus amigos del mismo pensamiento y tomaron el poder los señores terratenientes de la época, que dijeron, ¿qué es esto que nosotros no somos dueños de la tierra y tenemos que pagar la renta del suelo para estar en ella? Ni loco. Mi padre hace 2 siglos que está acá. Somos una familia antiquísima en este territorio. Y lo expulsan a Rivadavia. ¿Y a quién nombra después de 2 o 3 años como genuino gobernante, dueño de todo el poder? A don Juan Manuel de Rosas, uno de los principales terratenientes de la época. Las cosas tomaron su cauce. Los terratenientes, que tenían un poder importante, dijeron, acá se acabó el chiste. ¿Qué es esto de la ley de enfiteusis? De tal manera que se establece la dictadura política, ¿no?, entre uno de cuyos motivos y fines fue la ley de enfiteusis. ¿Esto significa que Rosas derogó la ley de enfiteusis? No. ¿Cómo? No. Porque en el fondo dijeron, está buena esta ley. No la de pagar la renta, pero está bueno porque dice que para ser propietario únicamente necesito 4 o 5 testigos que digan que yo tengo esta tierra en mi propiedad. Y entonces, a partir de esa droga, se dejó vigente la ley, modificando la obligación de pagar la renta del suelo. Pero fue útil
para cubrirse de vastas extensiones de tierra en manos de pocas manos. A tal extremo que esa ley fue derogada recién el 16 de septiembre de 1857. Los Rosas ya lo habían echado. Sí, pero los sanitarios que vinieron, que eran terratenientes, no estaban muy disgustados con esta ley como la había dejado Rosas. Así que la mantuvieron en vigencia hasta 1857. Y como yo recuerdo tan bien esa fecha, 16 de septiembre de 1857, porque tengo en mi memoria el discurso del entonces ministro de Interior de la provincia de Buenos Aires, don Bartolomé Mitre, hombre egregio, en cuyo discurso propone la derogación de esa ley por calificarla de comunista. ¿Cómo? No es un invento mío. Lean el texto del discurso de Bartolomé Mitre. Dice, esta ley hay que derogarla porque es comunista. ¿De dónde sacó la palabra Mitre? Y se explica. Ya había ocurrido los desórdenes en 1830 en Francia. En 1848 este alemán se le ocurrió decir proletariado del mundo unido, y en 1800 ya, pasado el 48, el comunismo efectivamente se abatía como un ave sobre todos los cielos del mundo. De tal manera que no es sorprendente que Mitre, en ese clima, haya nombrado a la ley de enfiteusis como comunista. Primer paso para abrir el camino hacia el Código Civil, contrario al mandato de la Constitución Nacional, porque resulta que la Constitución Nacional venía con el espíritu de Mayo, que la tierra no podía ser objeto de negocio ni de especulación. La tierra era un bien para vivir y trabajar. Y eso se ve leyendo la Constitución y sobre todo su preámbulo que invita a todos los hombres del mundo a trabajar este territorio. Pero a raíz de lo acontecido, muy brevemente, que les explico, para llamar la atención y que se pongan a leer y averiguar bien esto, se explica que derogada la ley de enfiteusis, bueno, y ahora, ¿cómo se accede a la tierra? Y ahí lo llaman al ahora viejo Vélez Sarsfield, conocedor como nadie de todas estas leyes, y le dicen, don Dalmacio, ¿por qué no redacta el Código Civil? Y este hombre, en trabajo infatigable, redacta el Código Civil de más de 4.000 artículos, una obra extraordinaria. Solo tiene dos elementos que llaman la atención. Uno, no menciona la ley de enfiteusis de Mayo. No hay antecedente jurídico del mundo que Vélez Sarsfield no cite. Pero el patrio, el argentino, la ley de enfiteusis de Mayo, se le olvidó. Él que había sido secretario de la Junta. Ni se menciona la ley esa. Se habla de la enfiteusis, pero la romana es otra cosa distinta. Segundo, como si acá no hubiera pasado nada, establece el puro derecho romano de propiedad. Escuchón, las palabras no son mías, son las palabras de la nota 2503 del Código Civil, donde Vélez Sarsfield dice, dentro de este berenjenal increíble que se ha generado en toda la Edad Media, con derecho de superficie, derecho de aquí, derecho de allá, hemos optado por el derecho puro de los romanos. Y entonces la Argentina, a espalda de la Constitución Nacional, a espalda de la Revolución de Mayo, impone en el país, el gobierno de esa época, el Código Civil, instalando el derecho romano de propiedad de la tierra. El efecto tenía que ser efectivamente el que ocurrió. La generación de propietarios de la tierra que se distinguieron rápidamente como los integrantes de la sociedad. Entonces la Argentina se divide en dos, la gente de la sociedad y el pueblo. La gente de la sociedad eran los propietarios de la tierra, el pueblo eran los sin tierra. Bueno, no sin tierra absoluta. Los que se desata entre 1870 a 1900 es el negocio de la venta de tierras, la especulación. Lean la obra de Martel, La Bolsa
la locura de la especulación de tierras en los años 1880, 1890 y subsiguientes. Hoy se ha aplacado, pero no ha cesado. Hoy se ha aplacado, pero no ha cesado. En la Argentina, como decía una vieja inmobiliaria, el mejor negocio de la tierra es la tierra. Seguramente que muchos de estos empresarios muy importantes lanzarán una carcajada. ¡Qué idiotez dice este hombre! ¿Sí? Si se ríen tanto de este idiotez, explíquenme cómo el hombre puede vivir sin tierra. ¡Oh, se ha hecho cada invento acá! Sí, los que usted quiera. Ahora dígame qué invento se puede materializar sin tierra. Es que la tierra es para el trigo y el maíz, no diga idioteces. La tierra es para el trigo, el maíz, para hacer esta computadora, para hacer la televisión, para vivir, para respirar. La tierra es la base de la vida. Entonces, dime el derecho que estableces para la tierra y te diré qué tipo de vida tendrá la gente que vive en ese territorio. Si usted adopta en un solo ítem de tierra, la tierra física y el valor de la tierra, que es su valor de mercado, usted va a repetir el derecho romano de propiedad. Y tiene que aprestarse a ver entonces entre una clase noble, que es la propietaria de la tierra, y una clase inferior, que son los sin tierra. Y con el tiempo, a esta clase inferior, sin tierra, que solamente puede adquirirla comprándola o alquilándola, se van a sumar un gran lote de gente que solamente viviendo de miseria y colgado de la cuerda pueden sobrevivir. Estos son los auténticamente sin tierra que no son conscientes de lo que sucede. ¿Cómo es posible que la madre lo ha traído a este mundo tras un doloroso parto después de 9 meses y no le asegure un pedazo de tierra? No es la madre, es el orden legal argentino. Así como se dice, todo niño viene con un pan bajo el brazo. Puede ser, pero lo que tiene que traer es un perro de tierra bajo el brazo. Esto no es posible. No, efectivamente, no es posible. Pero entonces, ¿cómo se puede arreglar este problema que Dios nos ha hecho mandar que crezcamos y nos multipliquemos y nos da una tierra limitada? Un desafío. A ese desafío deben responder los juristas. Bueno, con esto cierro la clase de hoy, caldeado el ambiente como para entrar en detalle en la próxima clase. Espero verlo para poder analizar este fenómeno que está afectando el destino argentino. Muchas gracias.